Den gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. A Él que alimenta cada criatura. Su amor es eterno. Y puso la tierra sobre los mares. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. Nos llama a ser sus discípulos. Su amor es eterno. Y envió a su Hijo a morir en la cruz. Su amor es eterno. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. Hola a todos familia, muy buenas noches. Seas bienvenido a esta nuestra reunión virtual de día miércoles. Hermano, hermana, familia en Cristo, nos reunimos entre semana para aprender juntos de la palabra de Dios. Es por eso que quiero animarte a ir por tu libreta, por tu pluma, por tu Biblia, para juntos profundizar en las Escrituras. Esta noche hablaremos de la libertad y doy inicio con una pregunta. ¿Eres libre? La necesidad de sentirnos libres es una necesidad muy marcada en la humanidad. Es una lucha por mucho tiempo por buscar sentirnos liberados de todas esas cadenas que nuestra naturaleza, nuestras costumbres, nuestras tradiciones nos marcan y nos hacen presos de muchas costumbres o hábitos que no todos son buenos. En esta clase titulada Libres por Cristo aprenderemos el principio y el fundamento del nombre de Cristo, como un libertador, un hombre que, siendo el Hijo de Dios, transformó el principio de la verdad para traer la libertad a toda la humanidad. En el Evangelio, en Juan 8:32, la Escritura dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este es un principio que ha trascendido para la humanidad durante mucho tiempo. Conocer de la verdad, dice esta Escritura, es lo que te hace libre. Tú y yo, como discípulos de Cristo, hemos disfrutado el principio de la verdad. No siempre fuimos libres. No siempre nos sentimos con la libertad de vivir esta vida. ¿Dónde llegó la libertad? Cuando alguien nos presentó de Cristo, un libertador,
alguien que rompió las cadenas en nuestra vida, alguien que rompió toda atadura y que nos enseñó y nos mostró que su palabra, la espada de dos filos, puede liberar toda situación en nuestro corazón, toda necesidad de nuestra naturaleza. Es por eso que quiero recordarte que la verdad te libera. Hablar la verdad, andar en la verdad en estos tiempos es muy complicado. Donde puedo aparentar, donde mi naturaleza puede ser una máscara, puede ser simplemente un disfraz de una sonrisa, de una alegría, de una vida perfecta a través de una selfie, a través de una publicación en las redes sociales. Pero no necesariamente lo que hoy o en la actualidad 2023 mostramos en una publicación en las redes sociales que han cobrado mucha importancia, quiere decir que sea la verdad de nuestra vida. Por eso, Jesús es nuestro libertador. Y aún este mensaje es complejo de recibir. ¿Cómo encontrar en Cristo la oportunidad de liberar mi vida? Fíjate lo que dice Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado, mostrando nuestra condición, hermano, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. ¿Cuál principio? Una esclavitud, que nuestro pecado nos sometía en esta vida, pero la enseñanza que nos llevó a un sometimiento, al haber recibido este principio, nos ha libertado, hermano. Un principio que nos ha liberado de toda prisión, de toda esclavitud. Fíjate cómo este principio en el Evangelio tiene un contexto que nos afirma lo que Romanos nos dice. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, a la enseñanza que ya han recibido, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano, hermana, que esta es una escritura que trascendió en nuestras vidas? Jesús dirigiéndose a aquellos que habían creído en él. ¿Recuerdas cuando te lo compartieron en tus principios básicos en los estudios de la Biblia? Jesús se dirige a aquel que había confiado en su palabra, que no había ignorado ni pasado por alto sus enseñanzas. Tú y yo, hermano, tenemos la valía, el gran tesoro de contar con la palabra de Dios. En la actualidad parecería algo despreciable, pero es algo de mucho valor. El haber confiado en su palabra, en haber confiado en su plan, nos ha mostrado la verdad y nos ha hecho sus discípulos. Pero la Escritura dice que no solamente es conocer la verdad a través de la obediencia, a través de mantenernos fieles, sino también es una verdad que rompe cualquier cosa que nos tiene atado a esta tierra. Conocer a Jesús te libera. Romper toda cadena es una necesidad interna, profunda en nosotros como seres humanos. Hermano, en esta noche continuaremos la enseñanza de la carta a los Colosenses, en donde encontramos la visión para este año, vivir por Cristo. Vamos a ubicarnos en Colosenses 2, versículo 8, donde dice: cuídense. Inicia Pablo este fragmento con una advertencia. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Fíjate puntos importantes en esta escritura. Primero es una advertencia. Ten cuidado, que nada te cautive con algo que es vano y que es engañoso. Filosofía, traducido en nuestro idioma, es amor a la sabiduría. Pero la filosofía la traduce como el amor a la sabiduría del mundo. Algo que es vano, es decir, vacío, y algo que es engañoso, lleno de mentiras. Tú y yo, antes de conocer de Cristo, seguíamos esta filosofía. El amor por un conocimiento humano. Hoy, 2023, puede haber tantísima influencia a través de las redes sociales, de las noticias, de los medios de comunicación. ¿Esta es una influencia para nuestras vidas? Sí, pero no porque tenga que ser así. Fíjate cómo la carta a los Colosenses, Pablo está hablando a la iglesia que tenía tanta influencia externa que estaba confundiendo y engañando los principios del cristianismo.
Para esta población, Colosas era un pueblo de tanta influencia por tantos dioses, tantas filosofías y sabiduría que generaba un impacto en la sociedad. Por eso se refiere a principios de este mundo que no son conforme a Cristo. Es decir, todo conocimiento en la actualidad, Pablo lo está aterrizando. Nada de esto es beneficioso para ustedes. Y hay otro comparativo, Cristo, donde se encierra toda sabiduría, donde se encierra toda verdad. Como bien tú sabes, Jesús fue el único que se declaró como el camino, la verdad y la vida. En sus tiempos, imagínate que alguien se proclamara a sí mismo como la verdad, cuando la influencia de los antepasados, de los profetas y los maestros era mucha. Quiero preguntarte, hermano, si hoy Jesús viviera en el 2023 y asimismo se proclamara como verdad, ¿crees que la gente lo seguiría? En la era posmoderna, en el New Age, en la nueva era que vivimos, toda verdad se somete a una verdad no real. Es decir, cada quien manifiesta su verdad. En la búsqueda de la verdad estamos enfrentando una verdad en guerra. Y quiero compartirte esta frase de Esquilo. Él era un dramaturgo, se le conoce como el padre de la tragedia. La verdad es la primer víctima de la guerra. Este griego en su tiempo no solamente generó grandes obras literarias o de tragedia, sino que da una frase que es real en la actualidad. Cuando hay un conflicto de ideas, cuando todos tienen una opinión, cuando todos al parecer tienen una perspectiva de su verdad, por supuesto que se lleva a cabo esta frase. La primer víctima de una guerra, de un conflicto, será la verdad. Y estarás de acuerdo conmigo, hermano o hermana, que cuando hay una discusión en casa con un conocido en el trabajo, uno tiene una verdad y otro tiene una verdad. Pero ¿qué pasa cuando nos sometemos a una sola verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con la iglesia? No es la filosofía de algunos, no es la forma de pensar de otros. La verdad la encuentran en Cristo. Y sabes, hermano, en este tiempo nos enfrentamos a tantas ideas, manifestaciones y lucha no solamente por ser escuchados, sino una búsqueda de libertad con movimientos, con manifestaciones y marchas. Tú y yo estamos sometidos a verlo día a día en nuestra cultura, en la actualidad, en nuestro país, en nuestra ciudad. Si tú ves todo esto, hermano, quisiera preguntarte, ¿qué tanto? No que te dejes engañar, sino que es de influencia para ti. Hoy tú ya conoces la verdad, una verdad que viene gracias a Cristo. Pablo, tratando esta necesidad, continúa. Porque toda la plenitud, es decir, el total, un todo, el total de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Puntos importantes en esta escritura. Primero afirma que la plenitud para el hombre, para ti, para mí, viene en una afirmación increíble, la divinidad que habita en el cuerpo, en la humanidad, en el ser de Cristo, aquel Jesús del cual estaban escuchando y en el cual habían decidido seguir. Tú y yo escuchamos de Cristo y decidimos seguir a Cristo. La identidad de Cristo es la manifestación de la divinidad, donde afirma Cristo, Jesús, es Dios, es el Hijo de Dios. Y es en Él, en Cristo, en quien nosotros somos regidos como su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Ningún pensamiento humano, ningún líder humano, quien nos rige en nuestros principios de verdad, es Jesús. ¿Recuerdas el ejemplo de una discusión? Cuando uno tiene una opinión, esta se ve sujeta a su verdad, porque es su perspectiva, es su forma de ver las cosas. Y el conflicto viene cuando alguien tiene otra forma de pensar y esa es su verdad. Pero hermano, cuando en una discusión o en alguna situación de guerra, de conflicto, estas dos partes se sujetan a una verdad absoluta, Cristo, encontramos un camino por el cual andar. La plenitud te libera, hermano.
podemos encontrar en Cristo una plenitud donde no nos hace falta nada. La lucha por la libertad es un movimiento revolucionario no solo de esta época. La búsqueda por sentirnos libres es una necesidad muy profunda en nuestro corazón. Y fíjate cómo Pablo sigue desarrollando. Además, en él, es decir, en Cristo, fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, y esta circuncisión la efectuó Cristo. Compartiéndote de este principio, imagínate para un pueblo judío que seguía las ordenanzas de la ley de Moisés. La circuncisión era meter prácticamente un cuchillo en la carne, despojándote del pecado, liberándote de una mancha pecaminosa. Era una tradición, una costumbre y una convicción de suma trascendencia para el pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está presentando a una idea muy marcada en la tradición, en los principios, en la ley judía, hablándoles a la iglesia, a los cristianos, mostrándoles esto: el legalismo y la privacidad que provoca las ideas o filosofías humanas. Es Cristo quien no mete mano a la carne humana, porque, la carne humana nunca te acercará a Dios. Siempre será un principio espiritual, la verdad en Cristo. Por eso dice, Él es quien nos ha despojado de este cuerpo pecaminoso. Y la circuncisión, que tú y yo, claro está, no vivimos porque no somos judíos y no practicamos este principio, ya hemos sido parte de ello a través de Cristo. Es decir, nuestra circuncisión, nuestra liberación de la carne fue haber conocido a Jesús. Imagínate para la iglesia en Colosas, para un pueblo, una nación acostumbrada a sus leyes, a sus ideas, a sus pensamientos, a su verdad, recibir un mensaje que contrapunteara sus principios, una nueva verdad, una verdad en Cristo. Continúa Pablo, ustedes la recibieron al ser sepultados con el bautismo. Algo, hermano, que quiero recordarte en esta noche. Nuestra verdad inicia nuestra decisión de formar parte de la muerte y la resurrección de Jesús. Y amigo que nos acompañas en esta transmisión y que ves esta clase a través de YouTube, la invitación de Cristo es que tengas una nueva naturaleza en Él, que seas nuevo, que la verdad te libere de una vida pasada y que comiences una vida nueva. Por eso es que Pablo les está recordando, ya recibieron esta verdad, ya recibieron esta liberación. Ustedes fueron sepultados cuando se bautizaron con Él, en Cristo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Imagínate en el tiempo en el cual Pablo escribe a la iglesia y la iglesia recibe este mensaje, el decir, ya han muerto ustedes y hoy tienen una nueva vida. Podría ser un mensaje bastante descabellado. La verdad humana es aterrizada con ideas humanas. Decir, has muerto y ahora eres alguien nuevo, parecería una locura. Pero conocer a Cristo y vivir en su verdad es justo este principio. La búsqueda de la libertad, la búsqueda de la plenitud y la búsqueda de la verdad la encontramos en Cristo Jesús. Este recordatorio para la iglesia hoy es aplicable para la actualidad, a su misma iglesia. Hermano, nada puede robarte la verdad, no lo permitas. Cuando andamos en esa plenitud, en esa verdad, en esa liberación, hemos sido libres de todas esas cadenas, pensamientos, tradiciones que vienen solamente del hombre. Regresemos a Romanos. Ahora al capítulo 8, versículo 19 al 21. Y fíjate cómo en esta carta reafirma el principio de la tradición, pero le habla al creyente. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Dice que la humanidad espera con ansias una revelación que viene de Dios,
pues siendo llamados a la libertad, esto fue frustrado por nuestra naturaleza. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Familia, iglesia, necesitamos alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay algo muy claro. Tú y yo éramos esclavos de una naturaleza que nos llevaba a una condenación. No tenemos el por qué regresar a esa esclavitud. Y podríamos decir, pero ya conocemos a Cristo, somos parte de la iglesia, no tenemos ninguna cadena. Cristo nos ha libertado, Él es nuestro libertador. Pero en esa libertad, nuestra tendencia y la lucha que ha sido frustrada es que la creación necesita de esa libertad. Pero aún teniendo esa libertad, nosotros nos encadenamos a principios que, lejos de parecer libertad en Cristo, parecen cadenas, no de Cristo, sino que nosotros mismos nos ponemos. Y hablo de la religiosidad en nuestra fe. Estamos tan acostumbrados, hermano, y hemos aprendido en las últimas semanas a que ciertos principios son aplicables a nuestra conveniencia por nuestra perspectiva, aterrizando esto por nuestra verdad. Creemos que acudir a la iglesia es lo que nos libera. No, hermano, porque somos libres es que somos la iglesia. Que cumplir con ciertas tradiciones, costumbres o convicciones, es lo que mantiene nuestra devoción activa a Dios. Hermano, un corazón puede alabar a Dios, pero no necesariamente estar cerca de Dios. La adoración correcta es la que viene desde un corazón puesto en Dios, en Cristo. ¿Por qué Pablo habla a la iglesia? No solamente como una advertencia, cuídense de las ideas que los rodean, sino cuiden su salvación, cuídense de privarse de la libertad que todos encontramos en Cristo. Es decir, que somos libres por Cristo. No podemos ni debemos vivir presos de nuestra fe en Cristo. Fíjate este principio. Pablo continúa hablándole a la iglesia. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Hablando de nuestra cruda realidad, vivíamos muertos en vida. ¿Debido a qué? A nuestro pecado. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Este es un mensaje que parecería locura, pero es nuestra verdad en Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Si nuestra unión con Cristo nos hace hombres y mujeres libres, no debería de ser algo sutil, algo tomado a la ligera. Es algo de mucho peso, es algo poderoso. Tú y yo somos libres en Cristo gracias a nuestra unión en Él. Aquí dice que al perdonarnos y al anular nuestra deuda, según la tradición judía, cuando alguien hacía el pago total de sus deudas, eran clavadas como un reporte para afirmar que esa persona se había liberado de toda esa deuda que lo tenía preso o que lo tenía atado a una deuda. Cristo fue clavado como ese documento que anuló toda deuda. ¿Merecíamos una oportunidad? No. ¿Merecíamos vivir en paz? No. ¿Merecíamos caminar con toda tranquilidad y confianza en esta vida? No. Nuestras transgresiones, que desde mucho tiempo vivimos y practicamos, nos hacen preso, nos atan a una esclavitud. Y este es un principio muy natural, culturalmente hablando, muy fácil de comprender, pero muy delicado de poner en práctica. Porque ciertas ideas que influencian nuestra fe y nuestras convicciones hacen que regresemos a estos pensamientos, vivir atados a una deuda. Y Pablo termina el versículo 14. Él anuló esa deuda
que nos era adversa, es decir, imposible de pagar. Y ésta la anuló clavándola en la cruz. Esta escritura, hermano, la vemos en el principio de la cruz, recordándonos o mostrándonos, mejor dicho, por primera vez cuando estudiamos la Biblia, que vivíamos con una deuda que era una gran losa, era un gran peso. Todo eso nos ataba y es por eso que no podíamos avanzar, es por eso que la vida no la podíamos disfrutar y vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque cargábamos una gran deuda que nos arrastraba. Ya no la cargamos. Cristo ya la pagó. El creyente, el discípulo, tiene absolutamente todo en Cristo para andar con libertad. Hermano, ¿cuáles son los pasos a seguir en un mensaje así? En esta noche empezaremos una dinámica diferente. Los pasos a seguir es una invitación a que, por charla, o tal vez individualmente en tu tiempo con Dios, puedas estudiar Colosenses 2 del 16 al 23. El día de hoy, a través de este video de YouTube, en la descripción de este video, recibirás un link para un archivo PDF donde viene el estudio de estos versículos. Prácticas que siendo ya libres en Cristo, regresaban a esclavizarse, como la alimentación, los hábitos, las costumbres de la misma iglesia. Hoy podemos creer y llamarle pecado a lo que no es pecado. Buscar liberarnos por la fe en Cristo, pero atarnos a la religiosidad. Por eso, hermanos, en esta dinámica todos recibirán a través de su líder de charla este estudio para profundizar en este tema. Es importante que nos hagamos estudiosos de las Escrituras, identifiquemos en qué nos estamos atando en nuestra fe en Cristo. No lo olvides, hermano, conocer la verdad te hará libre. Esa verdad que te hace libre la encontramos en Cristo Jesús. Durante este año estaremos estudiando la carta a los Colosenses, que es la base de nuestra visión, vivir por Cristo. Vivir por Cristo es andar libre, como un hombre, como una mujer que han decidido seguir a Cristo Jesús, el libertador de nuestra alma. Hermano, que a nuestro Dios sea toda la gloria. Te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres y nos vemos este domingo en nuestra reunión presencial. Bye bye.